Pero cantábamos una canción en la iglesia que decía algo así. Una mirada de fe, una mirada... ¿Arranca o no arranca? Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Bueno, ahora cántenla ustedes, vamos. Una mirada de fe. Vamos, más fuerte, se puede escuchar mejor. Y si tienes... Si le vamos a poner onda, la cantamos una vez más. ¿Le ponemos onda o no? ¿Sí? Porque algunos están así. No, mira. No. Yo me acuerdo cuando era chiquito que se descontrolaba todo cuando cantaban esa canción. Porque es poderosa. Dice que si miramos a Jesús, eso va a traer salvación. Y aquellos por los que acabamos de orar, si lo ven a Jesús, van a ser salvos. Una mirada de fe puede salvar al pecador. ¿Le ponemos onda o no le ponemos? 1, 2, 3. Una mirada de fe. Vamos, llama a quien tiene que venir. ¿Y si vienes? Y si vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede... Muy bien, un fuerte aplauso. Gracias. Qué tremendo que es el poder de la mirada. Qué tremendo que es el poder de donde ponemos nuestra mirada. Y esta canción lo grafica tanto, lo dice tan claro. Con mirar a Jesús podemos ser salvos. Y es lo que venimos hablando estos últimos fines de semana. El poder de donde miramos, el poder de donde nos concentramos. Hablamos de la mujer de Lot, que Dios le dijo que no mirara hacia atrás. Y cuando miró, ¿qué le pasó? Se convirtió en el salero más grande de la historia. Con lo que aumentó la sal, está bueno, ¿no? Una mujer de Lot, tenerla ahí cerquita y la guardamos y ya tenemos sal para todo el año. Pero claro, al desviar su mirada, termina convirtiéndose en sal y quedándose fuera del propósito. Y yo pensaba, quizá el problema no era simplemente que mire hacia atrás, sino que al poner su mirada y ver Sodoma, se vuelva a enamorar de donde Dios la había sacado. Un poco de lo que veníamos hablando tanto. Donde está nuestra mirada, está nuestra expectativa. En el lugar donde ponemos la mirada, ponemos los ojos, es donde empezamos a confiar y nuestra fe comienza a ser alimentada. Seguro habrás escuchado esa frase de hay miradas que matan. ¿No? Hay algunos se ríen y dicen, sí, yo conozco a alguien que te mata con la mirada. ¿Quién conoce a alguien que te aniquila con la mirada? ¿Quiénes son de los que aniquilan con la mirada? ¿Un poco más sinceros? Más todavía. Tremendo. Pero viste que a veces una mirada dice más que 1000 palabras. Yo cuando era chiquito era un poco revoltoso. Entonces ahí, con una mirada, ya mis papás me empezaban a bajar. ¿No? Y por ahí estábamos en la iglesia y yo corriendo por acá. Antes tenían las células acá. Entonces, claro, cuando tenían la célula acá, yo andaba corriendo por allá. Y cuando veía que uno de ellos me miraba, ya... Una mirada de... Y me tenía que calmar. ¿No? Porque ya la mirada te dice algo. Hay padres que tienen miradas, ¿no? Hay padres que ahí con la mirada ya te dijeron todo. Te quedaste sin play, no vas a ver más la tele. Ya le dijiste todo con una mirada, ¿no? ¿Cuántos padres hay de esos? Una vez escuché una historia de un padre que va al supermercado con su hijo, un hijo bastante revoltoso. Entonces entra al supermercado y el hijo entra corriendo y se va corriendo por el pasillo. Y cuando se va corriendo se choca con una señora y la señora se cae al piso. Entonces el padre lo mira y le dice, tranquilo, Mateo.
Y el pibe sigue corriendo y se va para otro lado. Y se sube una góndola y empieza a trepar y se trastabilla y se viene la góndola abajo. Y el padre lo mira, tranquilo, Mateo. Y así el pibe revoltoso por un lado, por otro. De repente había una torre así de latas y el chico empieza a escalar y la torre se viene abajo en el pasillo central. Y el padre, tranquilo, Mateo. Hasta que una señora, viste, esas que ya tienen todo fichado, no se le bancó más. Entonces va y le dice, disculpe señor, yo se lo tengo que preguntar, porque su hijo es un demonio. Su hijo está rompiendo el supermercado y usted todo tranquilo. Tranquilo, Mateo. ¿Cómo puede ser que le hable así? Y este hombre la mira y le dice, no señora, Mateo soy yo. Claro, lo quería matar al pibe. Pero claro, a veces pasa en el matrimonio, ¿no? Y ahí están con el grupo de amigos y viste que los hombres somos un poquito más cuadraditos. Entonces cada tanto nos mandamos una cuando estamos con el grupo de amigos. Entonces ahí la esposa lo mira como, tranquilo Mateo, pero lo quiere matar. Entonces aunque en la boca dice, mi amor, ¿qué hablamos? Pero con la mirada le está diciendo, cerrá la boca. ¿No? Hay miradas que expresan tantas cosas, que son tan claras. La mirada puede expresar tantas cosas, puede hablar tanto. Hace un tiempito, hace 2 meses atrás, nació nuestro primer hijo con Agustina, Samuel. Y claro, él lo único que hace es reventar un pañal, dormir y comer. Esa es la rutina de su vida. Y cada tanto, o cada bastante tanto, llora y llora y llora. Entonces cuando llora yo lo agarro y digo, ¿qué botón aprieto de este nene? ¿Cómo lo apago? Pero a medida que fueron pasando las semanas, me empecé a dar cuenta que ya con su mirada, él me está diciendo cosas. Entonces hay un momento que hace así con esto y se le mete para abajo. Ya sé que está enojado. No sé por qué, pero sé que está enojado. O hay otro momento que hace así. A ver si algún padre adivina qué está haciendo ahí. Después de eso le tengo que cambiar el pañal. Pero ya con sus caritas, él me está expresando. Y pensaba qué poderosa es nuestra mirada, qué poderoso es cómo nosotros miramos, cómo nos expresamos. Y sin dudas, y de esto quiero hablarte, la mirada, nuestra mirada, es el reflejo del alma. Es el reflejo de lo que me está pasando adentro. Es el reflejo de lo que estoy expresando. Y como lo venimos hablando estos fines de semana, la gran pregunta es, ¿dónde deberíamos poner nuestra mirada? Si lo que nosotros miramos, donde nosotros nos fijamos, donde nosotros nos concentramos, está reflejando lo que nos está pasando adentro, ¿dónde deberíamos poner la mirada? Mirá lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 22. Dice Dios, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el énfasis que está poniendo ahí Dios cuando está hablando es mírame a mí, poné tu mirada en mí. En el Antiguo Testamento esta palabra mirar tiene el mismo significado que la palabra creer. Por eso podemos ver en la historia de Israel, cuando en el medio del desierto las serpientes comienzan a picar al pueblo de Israel y lo que Moisés hace es levantar una serpiente de bronce como Dios se lo indicó. Y todo aquel que miraba a la serpiente, por medio de esa fe de mirar la serpiente, terminaba siendo sano. Donde yo pongo mi mirada, donde yo pongo mi foco, lo que Dios nos está diciendo, no solo que lo miremos a Él físicamente, con nuestros ojos, como lo pudieron hacer los de Israel con la serpiente, sino que nuestra mirada espiritual esté puesta en Dios. Porque si mi mirada espiritual está puesta en Dios, es a Él a quien me voy a aferrar. Y qué poderoso es que en la vida podamos aferrarnos a Dios y solamente a Dios. Las mayores frustraciones comienzan poniendo nuestra mirada en el lugar equivocado. Cuando pongo la mirada en una persona para que llene eso que tengo adentro, esas emociones, esos sentimientos, me concentro en una persona para que me llene.
o puedo poner mi mirada en el dinero para poder tener una paz y estabilidad, creyendo que si tengo mucho dinero lo voy a poder lograr. O pongo mi mirada en un sistema de gobierno, creyendo que eso es lo que me va a dar seguridad y tranquilidad. Pero por lo general lo que suele pasar cuando ponemos la mirada en las cosas de este mundo es que nos frustramos. Porque las cosas de este mundo, entre ellas vos y yo, somos imperfectos. Por eso cuando ponemos la mirada en las cosas de este mundo nos terminamos frustrando. Porque no importa qué tan ordenado sea el gobierno o cuánto dinero yo tenga o la gran persona que esté al lado mío, todo eso puede fallar. Ahora, cuando yo pongo mi mirada en Jesús, yo sé que Él no me va a fallar. Yo sé que ese mismo Jesús que ya dio su vida por mí, que ya hizo lo que era necesario para hacerme libre, es el mismo Jesús que sigue llenando mi corazón, dándome estabilidad, dándome paz, dándome seguridad. Ese mismo Jesús que ya murió por mí, es el mismo Jesús que me sigue dando esa estabilidad. Si yo pongo mi mirada en el mundo, me voy a frustrar, pero si pongo mi mirada en Jesús, como dice Isaías, Él nos va a enseñar el camino de salvación. Por eso el poder de poner nuestra mirada en Jesús. Donde pongamos nuestra mirada, eso va a alimentar nuestra fe. Donde yo pongo la mirada, eso alimenta mi fe. Porque la fe es una mirada. En lo que yo creo me concentro, en lo que yo creo me enfoco. Y como te contaba, en el desierto los israelitas son picados por serpientes. Y al ser picados por serpientes comienzan a morir muchos. Imagínate, están caminando por el desierto, aparecen serpientes, empiezan a picarlos. Entonces automáticamente lo van a buscar a Moisés, le dicen: Moisés, las serpientes nos pican, la gente se está muriendo, necesitamos hacer algo. No sé, ahí había uno, le hace un tajo, empieza a chupar, lo había visto en una película, ¿no? Que se hacía así. Empiezan a intentar hacer cosas, no saben cómo salvarlos. Moisés, no tenemos escapatoria, la gente se está muriendo, las serpientes nos siguen picando, hace algo. Y ahí Moisés se pone a orar, le pide a Dios, le dice: Dios, necesito traer salvación al pueblo. Y Dios le indica que construya una serpiente de bronce, que la ponga en un palo y la levante. Y todo aquel que mire la serpiente, cuando la vea, iba a ser sanado. Y Jesús hace referencia a esta historia en Juan, capítulo 3, versículo 14. Y Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente en medio del desierto fue levantada, dice Jesús, así es necesario que Jesús sea levantado, para que todo aquel que se está perdiendo al verlo a Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que por una mirada de fe lo podamos ver a Jesús y ser salvos. ¿Quién necesita salvación que está cerca tuyo? Todo lo que necesita es verlo a Jesús. Muchas veces nosotros en el camino de Dios necesitamos salvación, necesitamos que Dios nos ordene, necesitamos que Dios nos salga al encuentro. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos verlo a Jesús, necesitamos poner nuestra mirada en Él. Mirar la serpiente, como sucedió en el Antiguo Testamento, es mirar a Jesús en el Nuevo Testamento. En la vida en la que nosotros vivimos, es poner nuestra mirada en Jesús, en el día a día. Como hablaba hace un ratito, en vez de poner mi mirada, mi fe, mi confianza en las cosas de este mundo, poner mi mirada en Jesús. Tomar la decisión de poner mi mirada en Jesús. Hay quienes deciden quitar su mirada de Jesús. Hay quienes deciden andar por la vida y ya no mirarlo a Jesús, ya no poner la mirada en Él. La otra vez leí una historia de un pastor que tenía un amigo que era ateo y cada tanto tenían esas discusiones post-asado, ¿no? de teología, y ahí se peleaban y tenían conversaciones y bueno, buen provecho, y cada uno se iba a su casa y tenían esas conversaciones. Y un día el pastor con su amigo ateo van a pescar, ¿no? Entonces van a una laguna, alquilan un bote a remo, y se meten y empiezan a meterse en medio de la laguna, y una vez que están en el medio empiezan a pescar. Y en un descuido, no se dieron cuenta, se le caen los remos al agua. Y la misma corriente empieza a llevarse los remos y quedan muy alejados. Entonces, después de la tarde, de haber pescado un poco,
Se dan cuenta que no tienen los remos y logran verlos ahí a una distancia como de 100 metros. No había forma. Intentan tirar una soga, intentan traerlos. No había forma de traerlos. Entonces este amigo ateo le dice, bueno, a ver qué puede hacer tu Dios en este caso. Tremendo cuando te dicen eso, ¿no? A ver qué puede hacer Dios ahora. Entonces el pastor se pone a orar y dice, Señor, tengo que responderle algo a este, porque si no, otra vez le tengo que pagar el asado, Señor. Bueno, no, habían apostado, no. Señor, ¿qué puedo hacer con esto? Ayúdame a resolver esta situación. Y ahí recuerda, Señor, vos prometiste en tu palabra que haríamos cosas mayores de las que vos hiciste. Haríamos lo que vos hiciste y aún cosas mayores. Ya sé qué tengo que hacer. Entonces se saca las zapatillas. Si Jesús caminó por el agua, así que el pastor y empieza a caminar por el agua. Y va caminando por el agua, agarra los remos, vuelve al bote, pone los remos y se vuelven remando. Los dos en silencio, se saludan, nos vemos la semana que viene. Y cuando este amigo ateo llega a la casa, la mujer le pregunta, ¿y cómo fue la pesca con el pastor? Bien, el día estuvo muy bien, pescamos bastante, pero hubo algo que me sorprendió. Hubo algo que no lo esperaba. ¿Qué pasó? El pastor no sabe nadar. No lo puedo creer. Claro, este era capaz de preocuparse porque el pastor no sabía nadar antes de ver el milagro. Y aquel que quiere negar a Jesús, no fue una historia real, ¿no? Ya veo que alguien sube diciendo, milagro en la laguna de Chascomús. No, pues se está secando encima. Pero muchas veces nos obstinamos tanto en lo que estamos viviendo, nos obstinamos tanto y nos concentramos tanto en la circunstancia que estamos viviendo, que nos perdemos de verlo a Jesús en medio del camino, que perdemos de verlo a Jesús haciendo un milagro. A mí me ha pasado muchas veces de estar ahí con el auto dando vueltas y decir, Señor, conseguime un lugar para estacionar, por favor. ¿No? ¿Alguien más hizo esa oración? Bien. Claro, y a veces venía manejando, Señor, conseguime un lugar y sale un auto. Señor, no te preocupes, ya lo encontré. No, y era Dios que me lo estaba consiguiendo. Pero a veces estamos tan concentrados en nosotros mismos que nos perdemos la oportunidad de ver que tenemos sentado al lado nuestro, que en nuestro mismo barco, que en el barco de nuestra vida tenemos aquel que dio la vida por nosotros. Tenemos aquel que sanó enfermos, que libertó endemoniados. Tenemos aquel que murió por nosotros, pero que al tercer día resucitó y venció la muerte. Y en su nombre tenemos libertad, en su nombre tenemos autoridad. Ese mismo Jesús es el que está de nuestro lado. Sacar los ojos de Jesús nos conduce a la perdición. Pero poner nuestra mirada en Jesús alumbra el camino de salvación. El Salmo 34 dice, el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados. Cuando yo lo veo a Él, Él alumbra mi camino. Y mirá qué simple es este Salmo, los que miraron a Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo una mirada. No se necesita una capacitación, no se necesita un seminario, no se necesita tener un don, un talento, no se necesita tener un currículum de cuántos sanaste en tu vida, cuántos le predicás. No se necesita nada más que poner una mirada en Jesús. Con solo poner nuestra mirada en Jesús, eso hace que Él alumbre nuestro camino. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que produce la fe y aquel que la consuma. Ese es Jesús. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, ya no tenemos nada que temer. Cuando ponemos la mirada en nuestro Salvador, ya no tenemos nada de qué preocuparse. No, pero algo tengo que hacer. Pero hago 10 flexiones, por lo menos. No sé, algo tengo que hacer. Hago dieta. ¿No? ¿Qué hago? Mirar a Jesús. Con solo mirarlo a Jesús, nuestra vida es encaminada y es encarrilada a su propósito. Él se mete en nuestro camino, alumbra nuestro camino, nos abre el camino, quita las piedras de tropiezo, abre nuevas puertas, como la palabra que el pastor nos dio a principio de año. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, los caminos comienzan a abrirse adelante de nuestro. Así de simple es, solamente mirarlo a Jesús.
Porque siempre que levantamos nuestra mirada a Jesús, siempre que levantamos nuestra mirada, empiezan los milagros. Cuando logramos poner la mirada en Jesús, eso es la puerta de inicio a los milagros. En ese momento que te sentís abrumado, en el momento que te sentís cansado, en el momento que te sentís desorientada y ya no sabes qué hacer, en ese momento de cansancio, cuando crees que ya no tenés salida y sentís como que estuvieras acorralado, acorralada, ¿qué puedo hacer en ese momento? Mirarlo a Jesús. Porque el mirar a Jesús es lo que comienza a generar los milagros. No sé cuál es el nombre de tu milagro, pero sí sé cuál es el nombre de aquel que puede generarlo. Y se llama Jesús. Y Jesús está hoy acá, Jesús está con vos. Y es el Jesús que produce milagros. Es el Jesús que produce salvación. Poner nuestra mirada en Jesús. Me pasó cuando hace ya 10 años atrás, o un poquito más, la vi por primera vez a Agustina. Y dije, Señor, una mirada de... Me había gustado y yo empecé a sentirme comprometido con ella, me encantaba cómo ella era. Hoy nos está viendo por la transmisión ahí con Samu. Y yo la miraba y decía, quiero que sea la mujer de mi vida. Y ella cada vez me gustaba más y cada vez me involucraba más con ella. Pero en un momento yo dije, yo no puedo seguir adelante con una decisión tan importante para el resto de mi vida sin tener la aprobación de Dios. Así que empecé a orar y a pedirle a Dios que me dé una palabra, que me direccione para tomar esta decisión. Dios, si vos me decís que no, yo estoy dispuesto incluso a dejar a ella, estoy dispuesto a dejarla por vos. Pero si me decís que sí, mirá que no me para nadie. Campeón. Entonces ahí estaba orando y le pedí a Dios esta confirmación. Y me acuerdo que Dios no me respondía. Viste que a veces Dios se toma un poco más de tiempo del que nosotros queríamos. Entonces ya habían pasado como 2 horas y Dios no me respondía. Claro, ustedes no son ansiosos, ¿no? Entonces me acuerdo que un lunes yo iba a la facultad a la noche y le digo, Dios, hoy empiezo un ayuno. Y hasta que no me respondas no vuelvo a comer. Entonces empecé el ayuno. Yo estaba dispuesto a cualquier cosa. Me fui a trabajar, después fui a la facultad. Y cuando vuelvo de la facu a la noche, entro a mi casa, mi mamá estaba haciendo milanesas con papas fritas. ¿Era el amor de mi vida o la comida de mi vida? Y Satanás, en nombre. Y me fui a mi pieza, y me metí en la pieza. Entonces dije, Señor, en tu nombre, en tu nombre, no quiero lío. Y me pongo a orar. Y en ese momento en el que me siento, y yo sentía que lo estaba haciendo bien, que estaba muerto de hambre y la estaba padeciendo, y me pongo a orar y digo, Señor, me tenés que dar esa palabra para ver qué voy a hacer. Hablame, Señor. Y en ese momento Dios me habla y me dice, estuviste todo el día enfocado en ella. Y Dios lo único que quería era que me enfoque en Él. Abrí la puerta de mi habitación y me fui a comer milanesas con papas fritas. Claramente. Y esa noche... Y esa noche antes de irme a dormir, ya estaba claramente el ayuno lo había reventado, ya había dejado todo en el camino. Dije, bueno, tengo que empezar de nuevo con esta historia, pedirle una palabra a Dios. Pero lo dejé ahí en stand-by y cuando me voy a acostar, alguien me manda un mensaje, me dice, che, no entiendo algo de este versículo. Yo lo voy a buscar y cuando leo ese versículo, ¡pum!, Dios me da una palabra, ella es la mujer de tu vida. Bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Y Dios me habló. Y no solo Dios esa noche me confirmó que Agustina iba a ser la mujer de mi vida, sino que también me dio una gran enseñanza. Que si yo quería construir una familia, si yo quería tener un gran proyecto, no podía sacar mi mirada de Él. Porque Agustina en algún momento me iba a fallar y se iba a equivocar, como yo a veces le fallo y me equivoco. Porque podía poner mi mirada en los ahorros que tenía para casarme,
pero no sabía qué iba a pasar después en el país, porque podía poner mi confianza en nuestras familias que siempre nos ayudaron y nos acompañaron, pero no sabía si ellos en un futuro lo iban a poder hacer. Pero lo que sí podía estar seguro es que si tenía mi mirada en Jesús y Él me decía que le dé para adelante, Él me iba a acompañar, Él no me iba a soltar, Él no me iba a abandonar. Y ese es el Jesús que hace 10 años estoy viendo que nunca nos soltó la mano.